vamos a descubrir juntos cómo nuestro árbol familiar vive en nuestra carta natal y qué herramientas nos brinda la astrología para sanar, comprender y resignificar nuestro linaje. Porque no somos solo individuos, somos historia, somos herencia, somos cielo encarnado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Astros y Ancestros, programa número 10, aquí por Radio La Plata 90.9. Por supuesto nos pueden seguir por YouTube a través de Radio La Plata en vivo y síganos en nuestros canales de Instagram, Astros y Ancestros, @Astros y Ancestros, y también en nuestro canal de YouTube, @Astros y Ancestros. Programa especial hoy, porque este programa me trae reminiscencias. Te voy a pedir, Guillermo de Almada, nuestro operador, que me pongas un separador de los que usamos habitualmente en el programa. Astros y Ancestros, tu historia familiar escrita en las estrellas. Esa voz pertenece a Beto Tenenbaum, quien nos ayudó con la artística del programa, y tiene que ver con algo que hicimos en esta emisora hace algunos años atrás, ya varios, que tenía que ver con otra de nuestras pasiones, que es la música brasileña, y junto a un amigo íntimo, a una persona muy querida, a Héctor Arroyo, hacíamos Coisas do Brasil. Y nos acompañaba, haciendo ese programa, nuestra invitada de hoy, María Ostertag. ¿Cómo estás, María? Hola, Rick, ¿cómo estás? Feliz. Así que muchas reminiscencias, porque la artística de Beto Tenenbaum, que era nuestro operador técnico, la memoria de Héctor, que siempre nos acompaña, y hoy te tenemos de invitada para hablar de tu competencia. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero bueno, desde el inicio te queríamos tener al aire porque nos trae muchos recuerdos. Nos trae recuerdos a ambos, y cuando me llamaste para mí fue hermoso, porque bueno, eso, para mí Héctor está presente, fue también quien nos unió, nos hizo conocer, y ese programa fue hermoso. Muy porque lindo. Estábamos muy conectados también desde ese lugar de algo que amamos también, así que... Profundamente. Y bueno, y el universo quiso que sea hoy, porque teníamos pautada otra entrevista. Esa persona me avisó en la semana que por un problema personal no podía venir, y dije, María, a quien yo ya la tenía preparada para dentro de algunas emisiones, dije, María, ¿qué te parece la idea? Uy, me encanta, y estoy viajando para La Plata, porque María no vive en La Plata. ¿Dónde vivís, María? Contanos dónde vivís. Primero, yo soy platense, pero hace 5 años que vivo en Córdoba, en Calamuchita. Y bueno, fue genial. Justo hablábamos antes de salir al aire de eso, de que es justo que te llamen algo. Ya sabemos que no es justo. O sea, las casualidades no, es la causalidad que nos encuentra para estar hoy acá. Y bueno, eso, cuando me mandaste el mensaje estaba literalmente en la ruta, frené en Oncativo, porque te dije, pará, Rick, que tenga señal, y ahí te llamé, desde Oncativo. En Oncativo, que cuando yo voy con mi hijo de vacaciones, siempre paro para comer los mejores sándwiches ahí en esa fiambrería. Exacto. Que hay en la ruta, sí, que me encanta. Bien, bueno, todo está conectado hoy, todo está conectado. 221-669-4472, nuestra vía directa a través de WhatsApp, y por supuesto a través de YouTube. En el chat pueden ir dejando su mensaje, porque vamos a estar hablando de muchas cosas relacionadas con la astrología, y también, ya diremos con qué tema, de las terapias holísticas. Bien, arrancamos hoy. Hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho, que es la astrología médica. Interesante, quiero saber. Y la astrología médica es una rama muy interesante de la astrología, que vincula a los signos, a los planetas, a las casas, con patologías. De acuerdo a qué signo es preponderante en la carta, o qué casa, donde hay una aglomeración, que, bueno, como hemos ido enseñando a lo largo de estas emisiones, una aglomeración de palabras, de planetas, se llama stellium, y cuando hay un signo muy fuerte, o cuando el ascendente está en determinado signo,
nos puede marcar que vamos a tener tendencia durante nuestras vidas a que nos pasen cosas determinadas en esas áreas del cuerpo. Increíblemente, parece mentira, pero bueno, ya hablamos hoy que las casualidades no existen. No hay casualidades acá, hay causalidades. Y precisamente los planetas nos van dirigiendo hacia esos territorios. Y vamos a comenzar entonces desgranando signo por signo y vamos a ver qué área del cuerpo, y ahí la gente puede decir, uy, mirá, sí, a mí me ha pasado. Bueno, también hay personas que por ahí no conocen su carta y por ahí me dicen, no, porque vos me estás hablando de esto y a mí me pasó en esta área de mi cuerpo. Sí, pero capaz que tenés un stellium en tal casa que tiene que ver con eso, o un stellium en ese signo, aunque en ese signo no esté el sol. Porque eso recordamos. Justo te iba a preguntar esto del sol, del ascendente. Claro, de la luna. vamos a poner un ejemplo. Una persona que es de Tauro. Cuando yo te digo de qué signo sos y vos me decís de Tauro, me estás diciendo dónde tenés a tu sol. Bien. Pero vos podés tener el sol solito en Tauro y después tener un stellium en Géminis, por ejemplo. Bien. Bueno, ahí es más probable que te pase algo relacionado con Géminis que algo relacionado con Tauro. O podés ser de Tauro y tal vez tengas el ascendente en Capricornio y te va a pasar algo relacionado más con Capricornio que con ese sol. O podés tener la tendencia a esos 3 puntos de la carta, donde está el sol, donde está el stellium y donde está el ascendente. Bien. Porque obviamente a nadie le pasa nada más que en un área del pero cuerpo. Se entiende, sí. Sí, hablamos de las probabilidades. Bien, comenzamos entonces. Aries. Aries rige la cabeza. Por lo tanto, todas las cuestiones que tienen que ver, dolores de cabeza. Te iba a decir, sí, se me van a ir viniendo personas. Los voy a ir relacionando, está bueno. Migrañas, fiebres, porque Aries es un planeta asociado a la velocidad. Los arianos no tienen mucho tiempo para enfermarse. Por lo tanto, son muchas caídas durante su vida o accidentes o dolores de cabeza, como decíamos, pero enfermedades que duran poco, que por ahí sube mucho la fiebre y a los 2 días ya está perfecta, porque es su energía. Es también una energía muy fuerte que ayuda mucho a las recuperaciones. Bien. Pero fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la cabeza está regido. Por eso a Aries generalmente le duele mucho la cabeza, porque la irrigación sanguínea es más fuerte que en otros signos. Pero cosas más esporádicas, me decís. No, quizás, no sé, se me viene esto de una CB, por ejemplo, que es más intenso. Eso es otra. Va para otro lado. Sí, perfecto, sí. perfecto. Esa es otra. Viene para otro Pero lado. Pero sí, porque también reconozcamos que en la cabeza hay un montón de factores que nos pueden aquejar: la vista, el olfato, el oído, los dientes, pero cada signo tiene una particularidad ahí. Pero Marte sí, por ahí, Marte que rige a Aries, es de golpearse la cabeza, por ejemplo. Viste que cuando se cae no se golpea un codo, se golpea la cabeza. Ahí, perfecto. Bien, después tenemos a Tauro. Y Tauro, el otro día justo estábamos en una reunión donde la persona que estaba al frente de la reunión tuvo un ataque de tos y no pudo seguir hablando, ¿no? ¿Y cuál era el tema de la reunión? El apego. Bueno, entonces en un momento dice, ¿alguien quiere pasar a decir algo con relación a lo que estamos hablando? Sí, yo. Le digo, en el momento exacto en el que comenzó esta reunión, hubo una luna nueva en Tauro. Y Tauro viene a trabajar el apego y rige la garganta. Bien. No más preguntas, señor juez, dije. Ya está, claro. Era increíble, matemático, María. Maravilloso. Y bueno, Tauro generalmente todo lo que tenga que ver con la fonación, la garganta, cuerdas vocales. Se ve más afectado por ese lado. Sí. O bueno, Venus, que es el regente de Tauro, o la casa 2. Bueno, cuando hablamos de Aries, la casa 1. Bien. Pero cuando hablamos de Tauro, en este caso la casa 2. Pero la garganta, son personas que por ahí pueden tener tumores en la garganta, o porque ahí hay un problema con la oralidad. Tauro tiene un problema con la oralidad.
Esto de que podamos, como digo, siempre ir un poquito más profundo y no quedarnos solo con el síntoma, ¿no? Sino como, bueno, a ver qué está pasando ¿De dónde detrás. viene? ¿De dónde viene? Tal cual. Claro, porque no nos olvidemos que Tauro tiene mucho que ver con la sensorialidad. Y el bebé, por ejemplo, se alimenta a través de su boca. Bien. Porque, digamos, sí, obviamente, nosotros también, pero digo, el primer contacto que tiene sí. con la alimentación es la teta materna y su boca es lo que está buscando, el alimento. Exacto. Después, a través de la boca, es el comienzo de la comunicación, de hacerse entender. Él se da cuenta que puede, a través de ciertas palabras, entre comillas, porque todavía no son palabras, pero quiere agua. Tal cual. Quiere el chiche. Tiene calor. Tal cual. Qué sé yo. ¿Viste? Bueno, todas esas cosas, el aparato de fonación es como la primera aproximación con el mundo. Bien. Y cuando eso falla en algún punto, bueno, después ahí se empieza a manifestar de más grande con distintas patologías. Perfecto. Que tiene que ver con no puedo decir, eso no te iba a decir. hablar. Se relaciona directamente con la comunicación. Esto del poder lo que pasa es que no de manera directa, a veces no de manera directa. Bien. ¿Viste? Como decir, tenía un examen y me quedé sin voz. Tal cual. Bueno. Sí, estoy afónica, Exacto. estoy genial. O cada vez que tengo una reunión importante me quedo difónico. Total. Bueno, ¿por qué será? Bien, pasamos a Géminis ahora. Y Géminis, que es un planeta dual, porque son gemelos, precisamente. Bien. Géminis viene de gemelos. Qué interesante todo esto, ¿eh? Todos estén tomando nota ahí. Géminis tiene doble personalidad, digamos, de alguna manera, porque son dos personas, son dos seres humanos. Son Castor y Pollux, los gemelos, que eran de distinta madre, aparte. Eso es maravilloso. Dato no menor. Eso, sí, yo la semana pasada estuve contando algunos mitos. Y entonces, el Mercurio, porque Mercurio rige a Géminis, el Mercurio tiene una característica: puede deslizarse por cualquier material, pero no lo penetra. Y por eso a Géminis se lo asocia con la superficialidad. Fíjate vos cómo todo tiene una relación. Es maravilloso. Eso es lo que a mí me gusta de la astrología, que uno se pone a hablar y la cabeza es wow, ¿no? Esa conexión. Sí, todo tiene una relación. Exacto. Y Géminis rige los pulmones, porque Géminis es un signo de aire, precisamente, y todo lo que tenga que ver con el aparato respiratorio. Es donde van a poner el nuestro foco. amigo, puedo hablar de nuestro amigo Héctor, porque lo he hablado con él muchísimas veces, vivía con problemas respiratorios. Sí. Y era de Géminis. 19 de junio, su cumpleaños, Géminis, y vivía un poco de frío, no podía respirar. Sí. Le pasaba algo en la vida y como que quedaba sin voz. Exacto. Bueno, pero en él tenía que ver mucho más con los pulmones que con la fonación. Más con los pulmones. Dice que me quedo sin aire, era su frase, ¿no? Como que me quedo sin aire, no puedo respirar, ese tipo de cosas. Pasamos a Cáncer ahora. Te estás acercando a mi signo, ya me estoy poniendo, mira, dale, a ver. Cáncer rige fundamentalmente, Cáncer regido por la Luna. Sí. La Luna tiene que ver con la madre, por lo tanto Cáncer rige la nutrición y Cáncer tiene que ver con el estómago o el aparato digestivo. Te iba a decir la digestión. Claro, cuando uno tiene problemas en el aparato digestivo, en realidad nos está diciendo la astrología al menos que hay problemas con la mamá. El estómago, ¿por qué? Porque la madre es la nutrición física, es quien me da la teta, es quien me alimenta durante mi vida, durante mis primeros años, pero es también la nutrición emocional, es quien me protege, es quien me cobija cuando no estoy bien emocionalmente. Entonces, la nutrición es por doble vía. Quiero, refrescar esto por si se siguió sumando gente un poquito más tarde. Esto vos nombrás Géminis, por ejemplo, y puede ser que lo tengas como signo solar, como ascendente o luna. Como ascendente o stellium. O el stellium, ahí está. Y también en la casa 3. Bien. La casa 3. Y lo mismo Cáncer que la casa 4.
Genial, bien. Entonces, Cáncer, podemos tener el Sol, podemos tener el ascendente. A ver, también puede ser en pero ya ahí entraríamos mucho más profundo, Sí, no me sí, quiero sí, meter en eso, no. pero una luna muy castigada en la carta también puede marcar. Aparte que esto da para hablar Sí, te puede. muchísimo. Justo vine a elegir un tema muy bonito. Sí. El día que tengo con quién charlar, Claro, porque esto tal yo cual. lo hago solo al aire y Tal por ahí cual. puede ser un poco más tedioso. Pasamos a Leo. Ahí estamos. Bueno, voy a tomar nota. Y Leo rige el corazón, porque Leo es el rey de la selva y el corazón es el rey del cuerpo humano. Bien. Sin la capacidad que tiene ese músculo para bombear sangre e irrigar a todos los demás órganos, lo convierte en el más importante. Bien. Además está estudiado que el tiempo entre fallos, que se llama, al ser un músculo siempre puede haber un fallo, el tiempo de fallos es mayor hasta el de un avión, hasta el de un motor de un avión. O sea, la capacidad que tiene el corazón para bombear y no tener fallos Claro. en ese proceso es maravilloso e impresionante. Pero no solamente el corazón y todo lo cardiovascular, obviamente, Exacto. ¿no? Sino que la columna también, Leo rige la columna vertebral. A ver, ¿y qué No nos es- trae eso? Y todo, escoliosis, todo Re. tipo Voy a de- confirmar, chicos. Voy a confirmar esto que nos está contando Henry porque es así. Bien, ¿Viste? interesante. Entonces, o personas que caminan o muy rectas o muy encorvadas. Bueno, Sí, o que tienen estamos ver- siempre lidiando con el... Ay, así, o sea, que ¿no? tiene Como que me ver con pongo. su actitud ante la vida también. Bien, Y Leo precisamente es el que viene a mostrarse. exacto. Entonces Leo tiene que estar erguido. Bien. Pero porque Leo vino a ser mirado, vino a ser reconocido. Vino a brillar, Leo. Vino a brillar. Y para eso, por eso las personas de Leo muchas veces, cuando las describen, tiene un corazón de oro. Tiene un corazón enorme. Bien. Le puso el corazón a lo que hace. Qué lindo, chicos. Voy a hacerle a la camarita así, hermoso. Me encanta. Claro. Bueno, no tan bonito, ahora nos vamos Bueno, a Virgo. a Nos ver, vamos a ¿qué Virgo. pasa? Y Virgo rige los intestinos. Ah. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Bien. Virgo, la casa 6. Bueno, Leo, la casa 5, obviamente. Virgo, la casa 6, tiene que ver con todo el... ¿Por qué? Porque Virgo es un signo que se la pasa discriminando. Esto me sirve, esto no me Claro, sirve. el Esto es mejor detalle. que esto otro. O no, Claro. Virgo es el detalle Y eso también. mismo hace el intestino. Claro. Es decir, esto es un nutriente, esto es un desecho. Tal cual. Por lo tanto, cuando la persona de Virgo tiene algún problema emocional, es ahí donde Donde va a afecta. atacar fundamentalmente. Bien. También a veces puede ser el sistema endocrino, glándulas, o sea, Bien. también, pero fundamentalmente lo intestinal es algo que está muy marcado en las personas con un Virgo fuerte o con una casa 6 muy presente. Muy marcada. Después tenemos damos vuelta ya a la segunda parte del Bien, zodíaco y arrancamos bien. por Libra. Y Libra rige los riñones. Bien, voy a decir esto. Mi ascendente y mi... Bueno, no sé si es lo mismo. Eso no te entendí. sí. Lo de Stellium y Luna. También es Libra. Soy Libre y Libra. Bueno, pero tenés doble Libra, claro, en Sí. lo que se llama la tríada mayor, Sol, Luna, Ascendente, tenés 2 Libra. Bueno, Libra viene a trabajar fundamentalmente tema de pareja. Cuando hay mucho Libra, Bien. es porque en el árbol algo hubo referido a los matrimonios del Bien. árbol. Y el riñón tiene mucho que ver con las asociaciones, con las parejas, con los vínculos que pueden ser íntimos, sí, los vínculos fundamentalmente de convivencia, ¿no? Bien. Cuando eso no funciona, generalmente el riñón es el que se daña. Claro, que se casualmente afecta. son 2. Claro. Que casualmente Casual, son 2. sí. Entonces, las vías urinarias tienen mucho que ver con la energía de Libra. A mí no me gusta mucho hablar de energía porque en realidad es indemostrable si hay una energía planetaria. Pero, bueno, Sí, hablemos está de bien. indicaciones. Yo siempre hablo de indicaciones.
Pasamos a Escorpio. Y Escorpio, que es el 8º signo, por lo tanto rige la casa 8 también, una casa muy difícil de analizar porque... Fuerte, ¿o no? Sí, tiene muchos significados la casa 8. La transformación, la regeneración, las ciencias Bien. ocultas, la muerte, que puede ser física o no, el sexo, el dinero de los otros. Y precisamente como Escorpio rige el sexo, el aparato reproductor y el aparato excretor son los que están fundamentalmente presentes. Bien. Cuando hablamos de Escorpio, cuando hablamos de la casa 8. Bien. Ahí puede haber desde para bien o para mal, porque por ejemplo, puede haber desde... Si está bien aspectado, un varón no va a tener problemas de próstata, por ejemplo. Bien, sí. Ahora, si está mal aspectado, puede ser desde impotencia hasta enfermedades venéreas, hasta frigidez en el caso de la mujer, o problemas en el útero. Bueno, ¿por qué? Porque si vos dijiste que Escorpio tiene que ver con la muerte. Bueno, claro, ¿dónde se relaciona veces, todo y bueno, eso? muchas veces en el útero es donde se producen la mayor cantidad de muertes en un árbol, por los abortos espontáneos. Claro. Entonces, a veces Escorpio está muy relacionado con eso, de una historia familiar donde en esos úteros maternos convivió la muerte y la vida. Bien. Entonces, me olvidaba de una cosa de Cáncer, que también Cáncer está relacionado con los pechos, porque precisamente la nutrición, claro. Entonces se da también que el tema de mamario está muy presente, claro. sobre todo en las mujeres de Cáncer. De Cáncer, bien. Bien, vamos a hablar de Sagitario ahora. Bueno, Sagitario rige al hígado. Bien. Los que son de Sagitario tienen que tener mucho cuidado con la ingesta de alcohol. Yo ya me veo a la gente ahí tomando nota de todo esto. Porque Sagitario está muy presente también con la circulación sanguínea. Bien. Bueno, aunque eso también Acuario, ahora vamos a hablar de Acuario. Pero otra parte del cuerpo que está muy ligada a Sagitario son las piernas. No olvidemos que el símbolo de Sagitario, lo que los griegos llamaban los glifos, sí. es una parte baja, que es patas de caballo. Claro. Y la parte superior es un arquero, es decir, sí. un ser humano que está apuntando hacia el cielo, porque Sagitario es como la mirada hacia lo superior, ¿no? Bien. Ahora, ahí hay una lucha entre lo instintivo del caballo y lo racional del ser humano. Pero ¿sobre qué está apoyado? Sobre las patas, sobre las piernas. Claro. Entonces las piernas es algo que las personas de Sagitario, así como Aries se golpeaba la cabeza, Sagitario es probable que, claro, las piernas puede ser lo que sufra. Bien, nos vamos a Capricornio. Bien. A todo esto, Guille, ¿qué sos vos? ¿Tu signo ya pasó? Leo. Mirá. Bien. Y mientras nosotros hablábamos, sacó un turno con el cardiólogo. No nos dice nada. Todo ahí, ya tiene, no nos dice obvio, nada, ¿no? pero... Muchos, te digo, que deben estar ahí. Ah, mira. Capricornio. Bueno, Capricornio, el 10º signo, por lo tanto hablamos de la 10ª casa, la segunda casa más importante después del ascendente, pues el medio cielo, vendría a ser como... Bien. El ascendente es como el amanecer, por eso se llama ascendente, por aquí ascienden los planetas, y después tenemos el medio cielo, que es el mediodía. Bien. Ahí es donde los planetas están brillando con mayor intensidad. A ver, ¿qué trae? Y Capricornio rige fundamentalmente todo lo que es óseo, los Bien. huesos. Las personas que son muy saturninas, con un Saturno muy fuerte en la carta, con un Capricornio muy fuerte, son huesudas o narigonas o anguloso, rostro anguloso. ¿Por qué? Porque el hueso tiene mucha injerencia claro. en su conformación. Así como Cáncer tiene la cara redondeada, la cara de luna, Bien. Capricornio es todo, viste, bien, esas personas que son delgadas, Sí, que todo sí. hueso. Bueno, rige las rodillas, fundamentalmente. El gran problema de Capricornio son las rodillas. Y también todo lo que tenga que ver con dientes. Bien, porque importante. cuando hablamos de huesos, estamos hablando de dientes también. Entonces, esas son también la columna, al igual que Leo, Capricornio comparte esa regencia, pero fundamentalmente todo lo que es óseo,
dientes, es decir, artrosis, Sí, artritis, reuma, enfriamientos también, porque Saturno es un planeta muy frío, entonces todo lo que Bien. tiene que ver con enfriamientos también, que eso lo comparte con Géminis, Claro. por el tema pulmonar. Y ahora pasamos a Acuario. Bueno, Acuario rige las manos, personas que tienen mala circulación, bueno, y la Sí, circulación claro, sanguínea, y entonces claro. ahí se Ay, produce la eso. mala circulación, pie frío, manos frías. Bien. También rige lo que es las pantorrillas, la parte baja, Sí, digamos, claro, de la de las pierna. piernas. ¿Por qué? Porque Acuario como que tiene una mirada, intenta elevarse para ver las cosas, y vos para elevarte te tenés que Tenés poner que- punta de claro. pie. Entonces ahí el que trabaja sería el músculo vulgarmente conocido como gemelo. El gemelo, claro. Entonces esa parte del cuerpo... El que sufrimos en el gimnasio a veces. Exacto. Mirá. Por eso pueden haber varices también, Claro. en las personas con Acuario. Pero Acuario también tiene un problema, que es que esto lo ha investigado la astrología moderna, la astrología antigua no hablaba de esto, que es el oído. Bien. Y si vos haces una retrospectiva y observás cómo actúa Acuario, Acuario no escucha. Acuario es rebelde, Acuario hace lo que se le canta. Bien. Entonces, el oído Está ahí como... en no off. es casualidad, no es Bien. casualidad, no es casualidad. Bien. Y después tenemos a Piscis. Bueno, Piscis, generalmente, Piscis tiene que ver con los pies. Las personas de Piscis o van a tener un juanete, te iba a decir los juanetes. todas esas patologías. El dolor plantar. Sí, la por- fascitis la plantar, fascitis plantar los es terrible, talones que sí. duelen, los dedos que están torcidos, ¿viste? ¿Y los apoyos? Sí, Tiene que ver, sí, está claro, relacionado. claro, sí, totalmente. Así que Piscis es una energía que tiene que ver mucho con eso. Bien. Y bueno, también tiene un poquito de todos Piscis, ¿no? Porque un poquito también de circulación sanguínea, las manos también puede llegar a... Se sacó la lotería, Piscis. Está ahí como un poquito de cada uno. Un poquito de cada uno. Pero bueno, entre todos vamos armando este collage, y Piscis obviamente la casa 12, ¿no? Bien. Una casa 12, que es la casa que todavía no nos metimos, van 10 emisiones de programa, todavía no nos metimos en ese tema, que es la casa de la gestación. Bien. Es la casa donde yo puedo ver cómo fue el embarazo, por ejemplo, de tu Bien. madre, Claro, sí. no el tuyo. Bien. Sino, y bueno, y ahí tenemos mucha información a veces de cómo la pasó. ¿Sabes qué estoy pensando? Digo, lo lindo de todo esto no es solo el que está escuchando y está notando qué tiene que ver en cuanto a su físico, sino que se puede generar al revés. La cantidad de gente que puede ahora querer ir a hacer su carta para conocer, porque, Sí. a ver, el signo solar creo que todo el mundo Sí, más o menos lo conoce, pero esto de conocer más en profundidad, qué importante también que lo traigas, porque se puede abrir esto, ¿no? De que la gente por curiosidad, ¿no? Y Claro. ante esto que está escuchando diga, che, me dan ganas de hacerme la carta ahora. claro, porque yo siempre digo, la carta es una herramienta que nos permite ir manejándonos por la vida con los ojos abiertos. Exacto. Entonces digo, bueno, yo estoy atento. Hoy Guille se enteró que su corazón es un tema a claro. tener en cuenta. Es un tema a tener- Tal cual. Ya lo asusté. Tal le dice, cual. hace Bueno. seña a Guille como que... No, es para que uno pueda pero es para que accionar uno ahí. simplemente pueda tener... Claro. Decir, bueno, con esta carga que tengo en la carta, ¿qué pasa? Yo, mi carta, bueno, vivo con dolores de cabeza. Claro. Y si vos mirás mi carta, decís, sí, no puede No ser de podía otra zafar manera, de no puede ser esto. de otra manera. Tal Y cual. cuando era chico me caía y me partía la frente, Claro. y así. Bien. Entonces, Como te trae una conciencia distinta de uno mismo. yo digo siempre que la carta natal sirve para dejar de echarle la culpa al que nos rodea Tal y empezar cual. a hacernos cargo Nos de hacemos qué es cargo. nuestro destino. Totalmente. Nosotros vinimos a transitar esas pruebas. Totalmente. Hacemos una pausa y Me nos encantó. metemos en tu tema. Perfecto. Comunicate a nuestro WhatsApp
y Ancestros, estamos por Radio La Plata 90.9, nos pueden seguir a través de Radio La Plata en vivo, en YouTube, y por supuesto, seguirnos a nosotros por las redes sociales, Astros y Ancestros, tanto en Instagram como en YouTube. Y hoy tenemos, decíamos, una invitada especial, porque nos visita María Ostertag, tanto María, pero no te había presentado formalmente. Practitioner en flores de Bach. Ese va a ser el tema, porque bien, ya sabemos que tenés muchas competencias, pero nos interesa hablar de esto para que la gente conozca de qué se trata, porque se escucha tanto hablar de flores de Bach, de acá por allá, que, bueno, tratemos de ponerle un poquito de luz al tema. ¿Qué son las flores de Bach? Comencemos por ahí, por lo básico, y después nos vamos metiendo. Bien, bueno, me encanta. Me encantó también la propuesta por esto, como decías vos, de ir por ahí a un tema en particular, porque yo creo que hoy hay como una abrumación de información y nada está como desglosado de modo tipo criollo, o sea, que sea entendible para la gente, ¿no? Las flores de Bach, que amo, que estudié ya hace varios años, es un sistema que está compuesto por 38 esencias florales, ¿sí? Es un sistema cerrado, ¿no? Completo y cerrado, que lo creó el doctor Bach, justamente. Voy a hacer una aclaración con esto. Cuando yo estudié, ¿no? Para poder dedicarme a las flores de Bach, la profesora me acuerdo que nos dijo, es Bach, no Bach. ¿Por qué? Mira. Dice, porque no era alemán. Dice, entonces a él se le decía Bach. Perfecto. Esto, nada, dato de color en realidad, porque sí, mirá, se sigue. Porque, hay claro, mucha yo gente asocio Bach con el alemán, exacto, y por eso digo Bach. Hay muchos que le dicen Bach, bueno, igual, indistinto, ¿no? Digo, hablamos de él, que era un médico, ¿sí? Él nació en 1886. Tenía como muchos títulos académicos, era bacteriólogo, patólogo, se dedicaba también a la homeopatía, y él fue quien descubrió en su investigación estos 38 remedios florales después de años de investigación, y porque él creía que había una forma más sana, más natural de tratar a la gente, y que si la gente estaba en sintonía con su personalidad, con sus emociones en armonía, era mucho más fácil encontrar, como quien dice, el camino de la recuperación, ¿no? Entonces, las flores de Bach particularmente lo que hacen es apuntar a estados emocionales y mentales de la persona, es acompañar, ¿sí?, estados emocionales y mentales. ¿Por qué hago hincapié quizás en esto, ¿no? en esto que estoy diciendo ahora? Porque se escucha mucho hoy en día, de hecho hasta se venden quizás preparados para adelgazar, para esto, para aquello, con flores de Bach. No era su esencia, o sea, no era lo que él quería, ¿sí? Sí, lo que yo siempre les digo cuando a veces me llaman consultantes, che, yo tengo, no sé, tal problema físico, X, lo que sea, bueno, ¿qué hago yo? Hay que ver esa afección, ese problema que vos traes emocionalmente, qué es lo que trae. Claro. Por ejemplo, el dolor de cabeza, que estábamos nombrando hace un rato. A vos te puede venir de un enojo, por ejemplo, y a mí me puede venir de una angustia muy grande, algo que estoy atravesando. Es decir, la afección es la misma, el dolor de cabeza. Ahora, esto de lo emocional nos viene por distintos lugares. Claro, va el origen. El origen, causa. Exacto. Por eso es importante también en lo que es flores de Bach las consultas personalizadas, ¿sí? Bien. A ver, María, vamos a suponer, voy yo a una consulta, sí, y te digo, tengo un dolor de cabeza. ¿Cómo prosigue antes que vos me digas qué es lo que yo debería tomar? ¿O qué dosis? ¿O cuál de esas 38 esencias? Exacto. ¿Cómo sigue? ¿Con una charla? ¿Con una biodecodificación? Sí, no. Generalmente cuando me escriben o me llaman para consultarme, es esto, bueno, qué noción tienen de las flores, todo como para hacerle un poco esta explicación, saber de dónde vienen, explicar esto que son totalmente naturales. Para quien quizás es un poco más empírico o que lo deja más tranquilo, saber que están reconocidas por la OMS también. Hay gente que lo deja tranquilo, quizás saber eso, que se lo pueden dar a grandes, chicos, embarazadas, animales, plantas, o sea, todo el mundo, porque es algo natural, que lo que están tomando en realidad es la energía de la flor,
¿sí? La energía de ese remedio floral. Una vez que pasamos eso, esa explicación como para hacer un entre, se hace, o lo ideal sería siempre hacer una especie de, yo siempre les digo como un psicólogo, ¿no? Es charlar, conversar para que la persona pueda traer, ¿sí? ¿Qué es esto que le está pasando? Y a través de preguntas, ¿no? De la que la persona va contando, lo que yo le voy repreguntando, lo que se va abriendo, ¿sí? Es como que lo que yo hago es ir anotando palabras claves, frases claves que la persona me está diciendo, no que yo invento o interpreto. Claro. Es lo que vos me traes. De eso es lo que yo voy sacando información, te vuelvo a preguntar, ¿sí? Generalmente son sesiones de 1 hora aproximadamente que se pueden hacer online o presencial. Y después de que se termina esa entrevista te hago como una devolución final de, bueno, dijiste esto, y cuando está el ok, que la persona cree que ahí ya está, vamos viendo las flores que se aconsejan, ¿sí? Que yo siempre digo, cuando estoy con los consultantes, digo, bueno, yo ahora te voy a decir, para este tema, o esto que vos me dijiste, tal flor que te va a ayudar y te va a acompañar para... Y yo siempre digo que la emoción tiene como 2 polos, ¿no? Siempre las emociones todas, no que queremos sacar una emoción, queremos que estén, o que están buenos que estén, ¿no? Ahora, por ejemplo, el miedo. Bueno, el miedo está buenísimo, nuestra señal de alarma, de alerta. ¿Qué pasa cuando ese miedo se vuelve muy como irracional? Este miedo que me paraliza, que me mete para adentro, que no puedo... Bueno, ahí lo vamos a observar. Entonces, puse el miedo como ejemplo, porque quizás es uno de los más comunes. Cuando yo te voy a hacer la devolución de esa flor, te voy a decir yo siempre digo su polo positivo, en qué te va a ayudar. Entonces esta flor te va con Mimulus, por ejemplo, que es una de las flores de Bach para el miedo, te va a acompañar para que puedas sentir más valentía, más coraje en tu día a día. ¿Por qué? Porque el estado negativo o ese polo negativo es el que el consultante me trae. Claro. Yo no quiero reforzar eso. Lo traigo, pero yo el foco lo voy a poner en ese aspecto positivo. Es como volver a armonizar esa emoción, ¿sí? Que no se descontrole, ¿sí? Y que en realidad la persona vuelva como a conservar esa personalidad, ¿sí? Que tiene, que a veces por distintas cuestiones de la vida, bueno, se van disparando, ¿sí? Disparando. Varias preguntas se me disparan. La primera de ellas, cuando hablamos de flores, ¿hablamos de flores literalmente? Sí, menos. Hay una dentro del sistema floral, hay una que se llama Rockwater, ¿sí? Que es del agua de manantial. Es el único remedio floral o esencia floral que se extrae del agua de manantial. El resto sí. Son flores que las que vemos nosotros en un jardín. Sí, a ver. ¿Se las cultiva especialmente? Sí, pero eso está bueno también la aclaración. ¿Por qué? Porque las flores de Bach originales, ¿sí? Es donde el doctor Bach las recolectaba, ¿sí? Las armaba, digamos, las esencias florales. Y hoy en día se sabe que hay algunas que son similares, incluso comparten un nombre similar y todo, pero no son las mismas. Por eso yo siempre hago hincapié en que de que chequen y se fijen, ¿sí? De que sean las flores de Bach originales que tienen la firma, ¿no? Porque para mí es súper importante. ¿Cuál es el país de origen? En Londres. En Mount Vernon, digamos, es donde él estuvo los últimos años de su vida, que se sigue conservando como lugar de estudio. Hoy en día siguen formando gente ahí. Y bueno, esto se me vino que me parece más importante todavía. ¿Por qué hago hincapié en esto de las flores originales y en la sencillez? Porque esto que vos me nombraste, o cuando ustedes me presentaron esto de como practitioner en flores de Bach, bueno, así nos formamos nosotros directo del centro Bach, ¿sí? En este caso yo me formé con una profesora de acá, de Citibel, Marce, que la adoro, y nos formamos directamente desde el centro Bach de Inglaterra. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es conservar la sencillez y la humildad, ¿sí? Que el doctor Bach era lo que él quería. Él quería que esto vaya pasando generación tras generación de esa forma humilde, de esa forma sencilla, sin complicaciones, sin meterle anexos de nada. Es esto simple, nos sentamos a hablar, te escucho lo que me estás diciendo, tus emociones, qué es lo que vos me traes en este momento presente, y en base a eso determinadas flores te van a acompañar. Cuando vos me decís el doctor Bach, ¿me estás hablando de un médico tradicional?
Bueno, viste que yo te nombré al Sí. principio, él era un médico tradicional, sí, por esto, él tenía muchos títulos académicos, como te decía antes. Lo lindo de su camino, de su recorrido, justamente es cuando él conoce a Hahnemann, que fue el creador de la homeopatía, y ¿no? Él como dijo, opa, se asemeja más a lo que yo estoy Le hizo el sintiendo, ¿no? Claro. De hecho, él trabajó en el hospital homeopático. En ese momento él estaba, creando, investigando unas vacunas, ¿sí? Y cuando él descubre la homeopatía fue como, se le abrió como otra forma, se le prendió otra lamparita de decir, vayamos por otro lado más amable con la persona, ¿no? No todo desde lo invasivo y no todo pensado desde la enfermedad. A ver, eso me interesa. Claro, porque en realidad yo creo que hoy está cambiando mucho igual ese concepto y esa mirada de la medicina en general. Hoy siempre yo digo que por suerte están habiendo cada vez más médicos integrativos. Esto de entender que la persona es un ser íntegro, ¿sí? No es una enfermedad por un lado y la persona con su personalidad, su mente, sus emociones por otro, ¿sí? Sino esto de poder mirar a la persona como todo ese ser Holístico. integrado. Exacto. Lo holístico. Exacto. Yo como un ser integral. Exacto. Y desde allí. Porque todo está conectado. Es como, bueno, me adelanto en algo, ¿no? Yo me dedico también, soy masajista, ¿no? Hago masajes terapéuticos y demás. Y yo hubo un momento que dije, basta, yo no voy a hacer más un masaje solo de espalda, solo de la pierna porque vino de correr. No, porque esa persona no es una espalda por un lado, una cabeza por el otro, una pierna por el otro. Esa persona viene completa y también viene no solo con ese dolor, ¿sí? Sino con otros dolores quizás internos, ¿sí? Que incluso hasta quizás inconscientes, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que es lo más hermoso que fui descubriendo yo, ¿no? En este camino del Dr. Bach, esa mirada que él tenía y esto de que se siga conservando esa simplicidad, ¿sí? Ayer te contaba fuera de micrófono con una terapeuta también de Córdoba y justo salió ese tema, ¿no? De la carta natal como un mandala, que habla como de un ser integral, de un individuo que tiende al equilibrio, que es a lo que tendemos, porque a veces uno se detiene o en lo muy bueno o en lo muy malo, pero en realidad siempre hay una válvula de escape que te permite equilibrar esa tendencia. Tal cual, sí. Y me quería detener fundamentalmente porque acá casualmente han estado otros terapeutas y unas de ellas hablaron mucho del tema del gatillo, ¿no? De lo que dispara a la emoción. Se trabaja en ese aspecto, es decir, no solamente reconocer cuál es la emoción, sino qué es lo que me la generó. ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta cuando vuelva a suceder. Obvio, lo que se hace también, digo yo, es como viene mucha información para la persona, mucha, ¿sí? Esto de la toma de conciencia, ¿no? Yo hablo mucho de la toma de conciencia y de hecho una de las cosas de las que habla Bach es eso, ¿no? Que la persona pueda empezar como a reconocer para qué, para que después pueda hacer algo con eso. No es, bueno, sigo, total tomo las flores y ya está, se resuelve y después las tengo que volver a... No, que vos puedas en ese momento discernir, darte cuenta si otra vez estás entrando como en ese mood, ¿no? de esa situación y lo puedas reconocer, ¿sí? Ahora que te traigo esto, me parece también importante esto de entender que las flores no generan adicción, ¿sí? Que ¿Los niños pueden tomar? Los niños, los ancianos, adultos, grandes, chicos, plantas, animales. ¿Y hay un tiempo determinado de tratamiento o se puede tomar? Eso es lo que te iba a decir. Ah, a ver. Te hice acordar. No, sí. Eso es lo que te iba a decir. Que yo siempre les digo, no es como el psicólogo que en algún momento te digo, te doy el alta. No, sí reconocer a medida que avanzamos en cada sesión, decir, bueno, a ver, este tema por el que vos viniste, ¿no? Como ir viendo cuando algo ya empieza a acomodarse. Muchas veces la misma persona es la que te dice, estoy más tranquila, vengo re bien, ¿no? Muchas veces te dicen, vos sabés que no me di cuenta hasta que, no sé, mi marido, mi hijo, porque es las personas que conviven, que generalmente son las que más cuenta se dan de ese cambio, y a veces no lo notan hasta que llegan a la sesión. Claro.
Mira, te digo, pero esto que la otra vez salió, mira, tenés razón, ¿no? Como que cae la ficha en ese momento. Y eso es lo más maravilloso. Eso es hermoso y esas son las tomas de conciencia que yo digo. ¿Para qué? Para que no quede solo en la sesión, que después se puedan ir con una herramienta, se puedan ir con algo más que solo esa sesión y solo su frasquito de Bach. Bien. Dos preguntas me surgen. Sí. La primera es, ¿qué pasa con aquella persona que cree pero no tanto, viste, que fue recomendada por un amigo y llegó, y que a la vez está con la medicina alopática? Bueno, estoy tomando este psicofármaco porque le tengo fobia a la lluvia, a la tormenta eléctrica, pero me gustaría también incursionar con las flores de Bach. ¿Qué pasa ahí? Bueno, me gusta que traigas esto por varias cositas, que las vamos a ir viendo ahora. Por un lado, esto de que, es lo que te decía hace un rato, es energía de la flor, o sea, no estás tomando un fármaco, no estás tomando un químico, entonces no hay interferencia con nada. Bien. ¿Sí? Y para que sea más sencillo todavía, esto que yo siempre les digo, a ver, las tomas son 4 gotitas, más o menos 4 veces al día, ¿no? Mañana, mediodía, tarde, noche, para que sea más fácil. Si comiste, si no comiste, si tomaste algo, si no pasa nada, claro, no va a natural. interferir. Y otra cosa que me gustó, o que me gusta a mí siempre también decir, es esto, tomarlo como una herramienta complementaria y no alternativa. A mí me dejó de hace ya bastante tiempo de resonar la palabra alternativa, porque no es esto o esto. Claro. ¿Por qué tiene que ser o esto o esto? El complemento. Sí, entonces que vos estés haciendo incluso hasta con un homeopático, ¿no? Tratamiento con globulitos, por ejemplo, no pasa nada. Estés tomando medicación alopática, no pasa nada, no va a interferir, esto va por otro lado, ¿sí? Bien. Y eso es lo lindo. Y esto de que recuerden que es un complemento. Bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa con una persona que ya tiene un diagnóstico a nivel psiquiátrico, por ejemplo? ¿Puede tomar, o sea, va a generar algún cambio en esa persona? O digo, si has tenido antecedentes, por ahí me decís, no, nunca me pasó. Siempre, hasta ahora no me pasó de atender a alguien que no esté en tratamiento y quizás lo necesite por algo. Sí, de atender gente que al paralelo está o con psicólogo o con psiquiatra, y incluso en las otras herramientas que yo por ahí brindo. Y yo hago mucho hincapié también igual en eso, y si lo considero necesario también les digo, estaría bueno que lo acompañes con la ayuda de un profesional, un psicólogo, bueno, psiquiatra no me pasó nunca, pero sí está bueno. Sí me pasó, que me habías preguntado antes, de qué pasa cuando una persona es media escéptica y llega, me repasó, y tengo incluso una consultante que la adoro, que es de Buenos Aires, no la voy a nombrar, pero que cuando ella llegó me dice siempre, Mari, yo llegué, me dice, tan escéptica de esto, llegué porque me dijeron y dije, bueno, vamos a probar. Y ya hace como, no sé, fácil 8 años que seguimos en contacto, no que hace 8 años que toma flores, ¿no? Claro. Porque yo digo que la persona es la que termina diciendo, bueno, porque se empieza a sentir bien, se empieza a sentir mejor y ahí frena. Sabe que puede volver cuando quiera. Claro. ¿Sí? No es que hay un determinado tiempo que me habías preguntado, sino que puede volver. Y otra cuestión que he escuchado, porque la verdad nunca tomé flores Bien. de Bach, sé que son muy buenas y conozco gente que incluso se dedica a esto. También. Pero la pregunta que me surge es, hay como una mixtura, ¿no? No es que tenés que tomar una sola, puede ser ante un trastorno Me encanta, X. sí. A ver, yo contaba esto de que es un sistema cerrado de 38 flores. Sí. ¿Sí? De esas 38 flores vamos a poner en una fórmula personalizada Bien. un máximo de 7 flores. Bien. Puede ser que necesites 1, 5, 3, las 7, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque yo siempre digo esto del dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Acá queremos ir bien al punto, bien a lo que realmente hoy te está afectando. A ver, ansiedad, vamos a poner algo que es muy común en nuestros tiempos. Bueno, hay que ver por dónde viene, pero Claro. generalmente para la ansiedad se usa mucho una flor que se llama impatiens, justamente, que lo que hace es acompañar procesos desde un lugar de relajación, ¿sí? De comprensión de los procesos, de los ritmos de los procesos, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, depende de cada persona. Por eso sí hago hincapié en eso,
que sea personalizado. Es súper importante la entrevista, ¿sí? No que a todo el mundo va lo mismo. Sí, te voy a nombrar que hay una flor o un compuesto, ¿sí? Que se llama Rescue Remedy, que ese es muy conocido porque pasa mucho que, no sé, la persona le pasa algo, le nombran a las flores, va a la farmacia, por ejemplo, pedí el Rescue Remedy, te doy el Rescue Remedy. Rescue Remedy significa remedio de rescate, es como el comodín. Claro. Ahora, llega un momento que el comodín ya está, o sea, por eso esto de la importancia de saber bien qué es lo que estás necesitando, qué es lo que estás atravesando, para directamente ir a las flores que estás necesitando en ese momento, ¿sí? El Rescue Remedy yo siempre digo que es para que la gente lo entienda, esas situaciones que por ahí venís caminando, te chocaste una pared y quedás medio como en ese momento en Narnia, ¿viste? Bueno, ahí el Rescue Remedy, porque es como que enseguida te trae, te vuelve. ¿Sí? Ese está hecho de 5 flores que componen el kit. Ahora, si yo te lo voy a agregar a una fórmula personalizada, va a contar como una sola flor. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la persona más joven que te tocó atender? O sea, que niño, obviamente. ¿De qué edad lo más chiquitito? Mis hijos. ¿A qué edad empezaste? Y yo creo que el primero fue Bruno, que fue a los... Y ya ahora no me acuerdo, pero eran chiquititos. Y Oli, las doy, siempre están. Y aparte ellos ya van siendo parte. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Eso. Ese es el mejor ejemplo. Es que, ¿sabes qué me pasa arriba a mí? O sea, todo lo que brindo y todo lo que hago, lo pasé primero por mí. Claro. Más allá de que me haya gustado, de que me haya, wow, esto lo quiero saber y aprender, todo lo pasé por mí primero. Bueno, y contanos, porque nos va quedando poco tiempo. Sí. Dijiste... flores de Bach, obviamente, masajes, ¿qué otras competencias? Bueno, soy facilitadora en constelaciones familiares también, también soy profe de yoga, hago reiki, registros akáshicos, bueno, de hecho ahora en mi, como yo digo, en mi espacio que se llama Savia, Refugio Natural, armé una sesión que se llama Brote, que en realidad lo que yo hago ahora es, la persona llega... Y ahí en realidad voy viendo, sintiendo también qué es lo que realmente es necesario para acompañar a esa persona. Claro. En vez de que sean, esto que decíamos hoy, de todo fragmentado, una sesión integral. No es que vamos a hacer todo, sino que a través de la charla, de lo que se va conversando y se va abriendo, voy acompañando a esa persona desde ese lugar. Bueno, y es como guiar, ¿no? En lo que quizás sea más oportuno para ese momento. Me encantó. ¿Por qué? Porque ya nos tenemos que ir y... Se pasó volando. Sí. ¿Por qué Calamuchita? Uy, bueno, sabes, lo veníamos hablando también, después de un proceso de pasar por distintos lugares, Partido de la Costa, yo me fui a La Plata al Partido de la Costa, Coronel Suárez, el pueblo donde era mi papá, y Calamuchita, para resumir, yo sentía que necesitaba la naturaleza en mi cara. Eso, o sea, necesitaba estar cerca de las sierras, de los árboles, del río, de esa energía que a mí me recarga y a mí me emociona. Yo, si hablo de la naturaleza y me empiezo a meter por ahí, porque todo el tema también de plantas me fascina, de las ruedas medicinales, es otro mundo también para abrir, y en ese lugar encontré todo eso. Qué lindo. Bueno, no sé si te vamos a despedir por mucho tiempo. Después lo vamos a charlar. Lo vamos a charlar tras bambalinas. Porque nos gustó mucho cómo salió el programa. Y antes de irte, déjanos tus vías de contacto, por supuesto, para la gente que esté interesada. En Instagram, sí, que es Savia, con B corta, Savia Refugio Natural. Facebook también, sí, porque vamos a meter a todas las edades acá. Y bueno, y si no, después con mi número de teléfono, sí, que eso igualmente, si se meten en Instagram, está el link directo para el WhatsApp, que ahí me pueden consultar, preguntar todo lo que necesiten y saber que casi todos, alocando los masajes, se puede hacer online de forma virtual y bueno, y presencial para quienes estén cerca. A veces vengo a La Plata a atender también, eso también lo abro. Un lujo. María Ostertag, practitioner en Flores de Bach, una amiga de la casa, con ella hicimos Coisas do Brasil hace varios años atrás, junto a nuestro amigo Héctor Arroyo, junto a Beto Tenenbaum,
quien hace la artística, esa voz que ustedes escuchan ahí, esa voz de locutor que escuchan, es la de Beto. Guille de Almada en la operación técnica, el agradecimiento como siempre a todos los que estuvieron prendidos por YouTube. No se olviden, @Astros y Ancestros, tanto en Instagram como en YouTube. Nosotros nos reencontramos en 14 días, porque la semana que viene, el lunes, es feriado y no estaremos presentes. Gracias por la compañía y será hasta entonces.